problema mío. Si me gusta la noche, es problema mío. Si me gusta la fiesta, es problema mío. Claro, bueno, todo lo típico. Empieza un programa nuevo, podcast y tal. Pero, hostia, bueno, Ignacio Galán y yo, mejor dicho, tuvimos en casa de Beatriz una vez. ¡Wow! Sí, es verdad, bien. Tocamos el acordeón. Sí, tocamos el acordeón. Y también tuvimos rollo como, qué sé yo, una hora en casa de ella adentro viendo videoclips de ella en YouTube. Bueno, claro. Muy agradecidos, se trataron de maravilla, él y Gaby Tronics. Bueno, a falar. Bueno, Buenas. ya que nos lo dices, Luis, Bienvenidos el programa o bien llámase- llegados a Ales Nalones, Les Nalones. que tiene un significado el nombre, porque claro, somos de diferentes llaos de Asturias, pero lo que nos une y el nalón, Claro, llega aquí Luis, no nos presentó, pero yo soy Yedra y ella Patri, y yo soy de Pravia. y yo del entrego, entonces claro, si yo sigo el río, si me meto en una barquina para el río, Claro. llegaré a tu casa. Casi que prefiero ir yo por carretera. Bueno, ahora están limpiando los ríos, así que bueno, igual puedes bajar, pero Sí. espero tener salseo. Y hablando de salseo, y es verdad, no me acuerdo que queda cada vez menos para el Siringüelo y para las fiestas de Prao. No me acuerdo. no me Nunca acuerdo. fui al Siringüelo, ¿Eh? que nunca fui. ¿Eh? Que nunca fui. No. Sí. Broma. No. Hombre, por favor, yo tengo que compartir espacio de grabación con esta persona que nunca fue al Siringüelo. ¿Viniste tú alguna vez al descenso del Nalón? No, no me invitaron. Ah. No me invitaron. No. Y que a ver, para meterse en la cuenca hay que tener valor, ¿eh? Hay que tener valor. Bueno, déxate invitada a la mi caseta, Vale. Parcela 24, Peña la Tribu, la mi xente. Creo que tengo ya ese fin de semana Ah, ocupado. no me lo puedo creer. Bueno, esto... Y que Patri y una mujer muy ocupada ahí donde Yo soy una mujer con muchos Frentes abiertos. frentes abiertos, sí. Claro. Y mucha gente me necesita en la subida, entonces. No me extraña para nada porque yo una de las mujeres necesarias para este mundo al que vamos, que espero que sea un poco mejor, aunque negras sombras planean sobre nuestra sociedad. Bueno, en buena compañía, y todo siempre mejor. La verdad que Y sí. alegra mentar mucho en este podcast contigo. A mí también. Aunque vayamos a gastar los días de verano en un sitio un poco oscuro, demasiado caliente, pagáis el aire acondicionado. Me acaba, desmonto el chiringuito. No me desmontes el chiringuito, por favor, te lo pido. Vamos, deshidratarnos. Yo, por favor, pido a producción que nos facilite una botella de agua si ve que me muero un poco. Por favor, a esta muchachita de Pravia. y nada, ¿cómo afrontes el verano? Mujer ocupada. Con muchas ganas, porque va a ser la primera vez que me voy a ir a vivir fuera de Asturias. Hombre, En septiembre. Entonces el verano voy a tomármelo con muchas ganas de mucha ilusión. mucha ilusión, de despedida constante, de disfrutar cada momento con los meus collacios y con la gente que quiero, porque yo en 5 meses no los voy a ver. Entonces, ¿Para dónde marches? marcho para Bolonia, para Italia. Hombre, igual tienes una visita por ahí de una praviana. Sí, sigues el talón y a donde te lleve. De la longa Bolonia nada. Claro. 4 cosas. Pues nada, muy buena suerte y dasme mucha envidia, la verdad. Bueno, cuando tengas tu plaza de... Ah, bueno, claro, es que la escuela, ya tendré envidia yo de ti. eso ya lo hablaremos luego. Es que esta locutora que habla ahora tiene una voz cargada y no oye porque yo haya pasado la noche... ¿Marches para Bolonia? Sí. Ah, está bueno. Que... No, a tope. Lo del plan Bolonia y toda aquella movida y tal, ¿no? Que así rollo. Bueno, sí, Bolonia y es la universidad más antigua de Europa, pero... Y fan buenos espaguetis, me la suda la universidad. Tiene pinta. Sí, de hecho, Bolonia tiene 3 nombres en italiano. El primero es la dota, porque es la erudita, porque la universidad es la más Sí. vieja de Europa. Luego es la rosa. No saben muy bien si es porque ella era comunista y entonces es colorada, Ajá. o si es por el color de los ladrillos que
utilizaron para construir la ciudad. Nah, siempre avanti popolo, siempre. Sí, evidentemente. Y luego está la grosa, que lleva la Bolonia la gorda porque se come muy bien. Claro. Pues, veita, ¿sabes? ¿A ti molen los espaguetis? ¿Espaguetis o qué más? Igual la facía de espaguetis gratinados. Cuidado, muy bueno. Perdonai. De vez en cuando se nos mete por aquí xente. pasa nada. Más que las nalonas, esto podríamos llamarlo un curripo, porque por aquí pasa todo el mundo. Pero bueno. Eso tiene copyright. Bueno, pero bueno, con lo de los espaguetis tienen unos temas, bueno, de comida, Home, y que cuando llega el verano ya sabemos todo lo que pasa, y sobre todo a las mujeres jóvenes. Sí. Y eso y una movida tremenda. Uh-huh. ¿Tú cómo la afrontes este año? Bueno, yo el verano voy con hielo con ganes, sea como sea. Y ahora estoy haciendo una dieta. Estoy bajando unos kilinos. Porque durante la pandemia fue duro y gané unos cuantos, entonces quiero volver al mi peso pre-pandemia. Sí. Pero por volver al peso, dame igual el cuerpo realmente. En Por plan, estar tú sana y estar a gusto. sí, estar a gusto con el peso. Porque el cuerpo, yo ahora siento-me a gusto con él. Pero el cuerpo, el peso como que me genera un poco de conflicto mental porque siento que no soy yo la que está dentro de mi cuerpo, sino que hay otra persona. No sé, llega una cosa un poco rara. No, bueno, eso y que quieres estar tú a gusto contigo misma y Sí, no y es no. raro y es lo más normal. El cuerpo no tengo ninguna inseguridad con él. Gústame el mío cuerpo y el mío cuerpo y por mucho que baje no va a cambiar la forma porque tengo caderones. Soy una mujer... Bueno, es que estamos aquí en el en estudio, plan, dos buenas mujeres, 2 siglos para atrás hubiéseme agarrado como mujer de esposa fácilmente porque con estos caderes iba yo a dar al luz a cuantos fíos, pero va, que eso, que... Bueno, y es verdad que, por ejemplo, yo siempre comí muy sano. Entonces, el peso fue más por no hacer nada, de estar encerrados en casina, de tener clases online y cosas así. Claro, es que yo creo que ya el primer verano, que como estaba tan metida en mi rollo de las oposiciones y tal, ya me da igual y quiero disfrutar del verano y de las vacaciones. Bueno, supongo también, facete vieja y cumplir años no va a ser en balde. Claro. Pero sí que es verdad que tengo que reconocer que de aquí a unos años, más tú que es como yo, que siempre fuimos nenas que no somos normatives ni nada, todos los veranos planteabaste si estabas lista o no para ir a la playa. No por falta de saber nadar, sino que también. sino porque, joder, porque te ponían unos estereotipos grandes. Ya. A ver, y también no sé si a ti te pasaba de cuando llegaban los rebaixes, Home, de ir a comprar sí. con tus amigues que eran más normatives y que ellas marchasen con 3 bolsas porque encontraban de todo y tú marchabas con una porque encontraste una falda que te valía. El otro día decía hilo con humor a una amiga en el Stradivarius en Parque Astur y el chaval que estaba colocando se giró. No sé si porque hizo gracia o porque llamó la atención, pero yo fui para el probador con 7 ropes y mi amiga también y al final descarté la mayoría por cómo me quedaban porque al final faen las tallas como les faen, ¿no? Y entonces le decía a mi amiga, pero con toda la naturalidad del mundo, mira, y que lo bueno de un ser normativo y que descartes muy pronto porque quedente bien 4 cosas. Y lo decía con todo el humor del mundo, pero la gente que no está de ello no lo va a saber ver. Y algo que solo vas a ver tú. Y algo, a mí parece digno de estudio, porque en todos los grupos de amigas siempre hay historias de 1, 2 o 3 que salieron llorando de un probador. Sí. Y la norma, y vamos, yo como docente se me cae el alma a los pies porque los problemas más comunes que hay en un aula, que yo vi, es con las chavalines jóvenes, son TCAs. Sí. Y yo creo que sí, hay un problema que tenemos que cambiar porque es tremendo. O sea, nos afectó a nosotras, afectó a las nuestras madres porque todos tenemos una madre o una madrina que hizo unas dietes de estes de herbolario, de mítiques. Todos conocemos a alguien que hizo auténticos sacrificios para bajar de peso, no porque quisiera estar bien, sino porque era lo que decía la norma. Y eso es un problema muy grave. No, o sea, a ver, no se puede hacer mucha broma y tal, pero vamos a pasar 10 minutos ya falando y a lo mejor podemos dejarlo para otro capítulo. Sí, Más que sí, seguimos sí. en otro capítulo, ¿sabéis cómo lo veis? Sí. Y De hecho, digamos decirlo claro, ahora. claro, Sí. claro. Ya que nos cortes le sales. Esa- Nada, sí. no pasa nada, pero pongamos esta canción que seguro que os presta mucho. Con Beatriz.
Sería buen momento para decir que Beatriz no me gusta.